Con el estreno a las puertas en Netflix de Frankenstein de Guillermo del Toro, queremos hacer un repaso por la excepcional filmografía del director mexicano que ya lleva más de 30 años en lo más alto del cine. Y a ver, sé que Frankenstein se estrenó hace unos días en unas pocas salas de cine, pero como ya sabemos, con todo lo que sale de Netflix, este paso por las salas es breve y casi simbólico, así que la mayoría de ustedes no la verán hasta el próximo 7 de noviembre. Igual pasaremos por alguna sala a ver si logramos verla y hacer una reseña cuanto antes. Volviendo del Toro, junto con Cuarón e Iñárritu, forma parte de una especie de santísima trinidad del cine mexicano que ha dado peliculones en los últimos años. Los tres, además, multigalardonados con el Oscar y muchísimos otros premios cinematográficos. Vamos, una auténtica alineación de las estrellas, lo que ha pasado con estos tres directores. De los tres, Del Toro destaca por ser el más imaginativo y excéntrico. Este es posiblemente uno de los sellos distintivos de su obra, que se ha enfocado principalmente en los géneros de la fantasía, el terror y la ciencia ficción. Ya desde su ópera prima Cronos, estrenada en 1992, comenzaron a estar presentes varios de los elementos clave de su filmografía, como por ejemplo su fascinación por el terror. Con Federico Lupi y Ron Perlman como actores, quienes repetirían posteriormente con el director en El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno el primero y Hellboy, entre muchísimas otras el segundo, la historia gira en torno a un artefacto del siglo XVI que concede la inmortalidad a quien lo posee. La cinta tuvo una excelente recepción por parte de la crítica, y con ella Guillermo del Toro no solo se dio realmente a conocer, sino que demostró que en México podía hacerse cine fantástico de calidad. Así, el cineasta da el salto a Hollywood en 1997 con Mimic. Un detalle importante de esta película es que Del Toro pone a los niños en el foco como haría luego en su etapa de coproducciones con España, El Espinazo del Diablo de 2001 y El Laberinto del Fauno de 2006. Y esto también lo hizo con su adaptación de Pinocho, así que este es otro de sus rasgos distintivos: narrar la niñez con sus juegos, su comprensión ingenua del mundo, pero también con su oscuridad y con el sufrimiento y el miedo que conlleva ser pequeño y desvalido en un mundo muchas veces violento, hostil e inquietante. Mimic, por cierto, por lo que leí, fue una experiencia traumática para Del Toro, quien tuvo que soportar al siniestro Harvey Weinstein como productor. Un episodio de su carrera que describió como incluso peor que el secuestro de su padre en los años 90. En su filmografía seguiría El Espinazo del Diablo, donde el director comienza a explorar la mezcla entre realidad y fantasía, situándose en el periodo posterior a la Guerra Civil Española. Esta cinta cuenta la historia de Carlos, quien va a parar a un orfanato que atiende a huérfanos de republicanos. Él deberá lidiar no solo con la precariedad de la época, sino también con un ambiente hostil interno a la institución, y dicho sea de paso, con un fantasma de un niño que se le aparece a cada rato. Esta es una de las historias narradas por Del Toro que más me ha conmovido, quien ha demostrado con creces saber meterse en la psicología de un niño de forma realista y también captar la represión de periodos históricos dramáticos, como también lo volvería a hacer, no solo como dije, con El Laberinto del Fauno, sino también con Pinocho. El Espinazo del Diablo es una película muy dura de ver que me dejó fuertemente impresionada por el drama que vivió esa generación de niños en España, pero también los que eran entonces adultos. Después de su paso por España y a pesar de la traumática experiencia en Hollywood y del resultado irregular de Mimic, que Del Toro achaca a los caprichos de la producción, el mexicano tuvo la oportunidad de volver a Estados Unidos y demostrar su talento con Blade 2. Se trata de una de las primeras cintas de superhéroes de Marvel que tuvo una recepción positiva por parte del público y la crítica, y colocó al director en un lugar más favorable para continuar su carrera en Hollywood. Y ahora sí, con una buena cinta de superhéroes bajo del brazo, Del Toro fue a más con Hellboy, donde llegaría a su consolidación. Adaptación de un cómic idolatrado por el director, esta, según él, era una de las películas de sus sueños. En Hellboy veríamos muy bien planteado uno de los personajes recurrentes en la cinematografía del director. El ser que es temido, rechazado, ridiculizado por los demás, que sufre por querer encajar y que encuentra, muy a su manera, una forma de estar en el mundo y de conseguir aceptación. De la mano de su actor predilecto por entonces, Ron Perlman, Del Toro consiguió 2 films entretenidos y disfrutables, y digo 2 porque hubo una muy buena segunda parte, en los que además daba rienda suelta a un humor negro bastante ponzoñoso.
pero donde el director alcanzó su pico fue en El laberinto del fauno. Para mí, el opus magnum de Del Toro y una de mis películas favoritas de este siglo. Estuvo nominada a Mejor Película Extranjera en 2007, pero le arrebató el premio otra gran cinta, en este caso la alemana La vida de los otros, que también, a mi parecer, merecía el premio. Además, al igual que en El espinazo del diablo, el director volvía a un periodo similar. En este caso, la España franquista con los últimos focos de resistencia republicana. Aquí se narra la historia de Ofelia, una niña que tiene que lidiar con el nuevo matrimonio de su madre con un sanguinario y autoritario oficial franquista. Aquí Del Toro repite por un lado con el tema de la infancia y por otro con el de la desadaptación. Ofelia es incapaz de encontrar cómo encajar en la reconfiguración de su familia y de su vida, y a través de la magia y la fantasía es como logra encontrar sentido al caos que la rodea. El laberinto del fauno tiene todo lo que una obra maestra debe tener. Destacan el guión, los actores, la fotografía, la dirección de arte y, por supuesto, el trabajo de Del Toro. Cuenta una historia desgarradora y el tono de cuento de hadas, lejos de endulzar la narrativa, como suele esperarse con los cuentos de hadas a los que nos acostumbró Hollywood, lo hace por momentos más siniestra, más tensa. El laberinto del fauno es un cuento de hadas a la vieja usanza. Uno en el que los niños aprenden cómo puede llegar a ser el mundo con toda su maldad y su muerte, sin hacer concesiones ni dorar la píldora. Además, como lo haría el director en muchas otras películas, aquí logra un contraste fascinante entre lo bello, lo terrible y lo grotesco, que el realizador sabe fusionar de forma brillante, pero que en esta película lo consiguió de manera excepcional. Que por cierto, si te está gustando este video, suscríbete a Sin Explicación si no lo has hecho ya. Publicamos críticas, reseñas y análisis una vez por semana. También puedes apoyarnos en nuestros otros proyectos, nuestro canal principal Preguntas Incómodas o nuestro podcast en Podimo, La Cruda Verdad, links en la descripción. Pasemos a Pacific Rim, Titanes del Pacífico, que fue la cinta con la que Del Toro exploró de lleno lo que es la ciencia ficción, en este caso, la japonesa. Si bien es una película hecha en Hollywood, se centra en la temática kaiju, que ha sido emblema de la animación y la ciencia ficción japonesa por décadas. Pacific Rim es una cinta divertida, entretenida y de evasión. De esas que quieres ver un domingo por la tarde para desconectar el cerebro viendo cómo robots gigantes y monstruos colosales se dan carajazos mientras las explosiones, los chorros de sangre alienígena y las llamaradas de fuego azul eléctrico saturan la pantalla en un espectáculo visual de colorines y lucecitas de neón que parece no tener fin. Nuevamente, no es de mis películas preferidas del director, pero demostró que se le dan bien los espectáculos de estas proporciones y además su cinta marcaría la tendencia estética de los films de kaiju que le seguirían, como Godzilla y King Kong, y King Kong, Godzilla y Dupree, yo qué sé, que después de Pacific Rim esto se puso de moda otra vez. Siguió con La Cumbre Escarlata, que marcaría, si se quiere, un bajón en su filmografía. La película contaba una historia gótica de fantasmas, con una estética bastante bien lograda, pero que no terminó de cuajar. Ojo, no es una mala película, pero en todo caso no es lo más destacable de su trabajo. Pero su siguiente cinta, la que le valió el Oscar a Mejor Director y Película, La Forma del Agua, llevaría a Del Toro finalmente al Olimpo de los cineastas que le había sido negado con El Laberinto del Fauno. Del Toro retoma sus viejas obsesiones y recupera su forma habitual, contando una historia que entremezcla la realidad y la fantasía con seres de cuentos de hadas que irrumpen en la cotidianidad de personas con vidas anodinas. Aquí también la incapacidad para encajar es central, ya que el personaje protagónico, Elisa, es una mujer muda que entabla una relación sentimental con un anfibio humanoide que es sujeto de estudios por parte del gobierno. Aunque La Forma del Agua ha sido, en cuanto a galardones, su película más exitosa, tengo que decir que no está entre mis favoritas y creo que se queda lejos del Laberinto del Fauno. No porque no sea una buena película, sino que simplemente no conecté tanto con ella. Y ojo, esta es una opinión meramente personal. Además, ese año en los Oscar había contendoras que creo que tenían mejor perfil para ganar el premio a Mejor Película, como Dunkerque o incluso la fascinante Get Out, que evidentemente por ser una película de terror tenía todas las papeletas en contra.
En 2021, tras La forma del agua, volvió a hacer cine con Nightmare Alley, una película que, a pesar de tener muchos elementos a su favor, fue un rotundo fracaso de taquilla. El contexto de la pandemia definitivamente habrá jugado en su contra y, sin embargo, ahora, a casi 4 años de su estreno, puedo decir que es una película que funciona, en gran medida por la dirección de Del Toro y su fascinación por el cine noir, por el guión que la sostiene, que coescribió, por cierto, con su esposa Kim Morgan, y también por un elenco de primera que supo dar vida a una serie de personajes, en su mayoría complejos psicológicamente. La historia, nuevamente, de un hombre desadaptado que quiere rehacer su vida y encuentra una oportunidad haciendo carrera como vidente, viviendo de engañar a otros, que a su vez es manipulado por una psiquiatra, se centra en las mentiras y en la importancia de entender quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo. El sello de Del Toro se ve también en esta cinta, porque tiene una gran estética alrededor de la fatalidad, en un entorno de feria, un tanto decadente y lleno de espectáculos de fenómenos, donde el director se regodea en su morbo por lo grotesco y lo tétrico. En 2022 llegaría el que fue para él un proyecto muy personal, la versión en stop motion de la fábula de Carlo Collodi, Pinocchio, y para mí una de sus mejores películas. Apasionado tanto de esta técnica de animación como del cuento infantil, Del Toro se embarcó en un proyecto que logró resultados increíbles, tanto estéticos como dramáticos, y que además batió el récord de ser la película de stop motion más larga hasta ese momento, y ganó el Oscar a Mejor Película de Animación, que siempre ha sido un bombazo cuando no gana Disney o Pixar, que es de Disney. Pinocho de Guillermo del Toro le dio una vuelta a esta fábula hecha para enseñarles a los niños que tienen que portarse bien, y nos entregó una historia más adulta, la de una marioneta que aprende a valorar la libertad y la mortalidad. Dos temas muy profundos que el director logró plantear en el marco del periodo de entreguerras en la Italia fascista, un entorno que remarca más aún la importancia de ser librepensador. En definitiva, se trata de una película que vale muchísimo la pena ver, eso sí, con una buena caja de pañuelos al lado, porque alcanza momentos de drama bastante sentidos hacia el final, en contraste con los momentos musicales que nos presenta al comienzo, que son mucho más alegres. Se trata de una película existencialista que lleva a cabo en nosotros un verdadero efecto catártico y al final nos deja con un profundo sentimiento de amor hacia la vida. Muy bonito, de verdad. Queda a la vista que en ella, como director, tuvo una visión muy clara de lo que quería hacer y aún así le dio muchísima libertad creativa a los animadores. Una decisión muy acertada. Y finalmente llegamos a Frankenstein, una película que está gozando de la aclamación de crítica y público por lo que sabemos, y que para Del Toro era otra de sus obsesiones, incluso desde niño, ya que asegura que la primera vez que vio la película protagonizada por Boris Karloff, experimentó una auténtica epifanía que lo convirtió en un fervoroso devoto del cine de terror. Imagínate tú. Así que no es difícil imaginar qué tan especial fue este proyecto para el director. En unos días estaremos hablando de la película, así que mantente atento para cuando saquemos nuestra crítica. Nosotros estamos impacientes por verla. ¿Y tú? Si te gustó el video, dale a me gusta, suscríbete si no lo has hecho ya y dime cuál ha sido tu película favorita del director. Y no te pierdas este otro video en el que hablamos sobre la última película de Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra, que de verdad es una cinta muy interesante y muy política. Chao.